Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. ¡Hola! Bienvenido, Ton. Ale, bienvenida. Alumnos y alumnas en casa, bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre los volcanes, sus efectos y su distribución en el mundo. Pero antes, vámonos corriendo con Ajo Listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Pues como les decía, hoy vamos a aprender mucho sobre los volcanes y su distribución en el mundo. Fíjense que ayer estaba yo revisando mis correos y bueno, recibí una fotografía, algo así como una postal de una amiga que tengo. A esta amiga le encanta viajar en el mundo, entonces ella está ahorita en Italia y desde Italia me mandó algo desde Pompeya. ¿Quieren que lo revisemos? Sí, pues vamos a revisarlo. Sí, maestro Francisco. Y fíjense bien, alumnos en casa también véanlo. Es una postal de Pompeya, del volcán que está ahí, el Vesubio. Es genial, genial. Pero les voy a compartir también lo que dice porque es muy interesante. Dice así: Hola Francisco, te escribo desde la ciudad de Pompeya, en Italia. Es impresionante ver los materiales volcánicos que arrojó el Vesubio el 24 de agosto del año 79 después de Cristo y que sepultaron la antigua ciudad romana de Pompeya, precisamente. Las personas quedaron petrificadas. Es como si se hubiera detenido el tiempo. Cuando regrese te cuento más y te muestro las fotografías. Saludos desde Italia, Diana. ¡Wow! Esa es mi amiga Diana. ¿Qué les parece? No, está padrísimo. ¿Sí? ¿Sí? Y vean, además de estas imágenes tan hermosas, me mandó más fotos. Vean, yo les quiero compartir con ustedes porque de verdad vale la pena. Vean nada más el fondo, allá el Vesubio, ahí lo que era Pompeya. Pero fíjense en esta siguiente foto. Véanlo ustedes también, alumnos y alumnas en casa. Vean esto. Son personas que quedaron petrificadas precisamente al momento en que el volcán hizo erupción. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. Vean, esta imagen que viene en especial es una combinación de esos paisajes muy bonitas, muy, muy bonitas. Fíjate que precisamente México es un país donde existen muchos volcanes, así como en otras partes del mundo también, y es necesario conocer cuáles hay alrededor de nuestra comunidad y si están activos o no, sobre todo esto, muy importante. Maestro, ¿y qué significa que sea un volcán activo? Entonces, ¿hay volcanes inactivos? Exactamente, Ton. Un volcán activo es aquel que ha hecho erupción en los últimos 10,000 años y puede desarrollar actividad eruptiva en cualquier momento. De hecho, cuando se produce esta actividad, empieza a expulsar material o a registrar actividad sísmica. Ah, entonces, cuando de un volcán sale humo, ¿podemos decir que está activo?
Muy bien, Ton. Fíjate que a ese humo le llamamos fumarola y es indicativo de la actividad. Cuando un volcán ya está activo, empieza a salir humo, como dice Ton. Por lo tanto, si en nuestra comunidad tenemos alguno cercano, es importante conocer, una vez más, las medidas de prevención. ¿Ustedes conocen las medidas que se deben tomar ante la actividad de un volcán? Pues mis tíos que viven en Puebla dicen que cuando el Popocatépetl lanza ceniza, deben proteger sus ojos y garganta y además evitar actividades al aire libre y tapar sus tinacos o lugares donde hay agua potable. De hecho, ustedes pueden consultar la información de los volcanes y las medidas de prevención en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Ahí está la información en pantalla. Vale mucho la pena, ¿eh? La información, una vez más, es información que salva vidas. Pero maestro, ¿cómo se forma un volcán? ¿Y cuáles son sus características? Muy buena pregunta, Tom, precisamente. A continuación, alumnos en casa y alumnas, vamos a revisar algunos elementos que nos ayudarán a comprenderlo. ¿Listo con esto? 1. ¿Recuerdan que en la clase anterior vimos un ejemplo de la manera en que se mueven las placas tectónicas con plastilina? ¿Sí se acuerdan? Sí, y usted nos dijo que el movimiento de las placas tectónicas generaba zonas de subducción, zonas de contacto o convergencia y zonas de deslizamiento y de separación o divergencia. Pues bien, vamos a ver la imagen. Vamos a ver la imagen y vamos platicando un poquito sobre ella. Recuerden, una vez más, que los volcanes se forman en zonas de separación o divergencia y que también en zonas de contacto o convergencia. ¿Por qué? Porque al momento de chocar las placas entre sí, pueden dar la oportunidad de que surja el magma que está buscando por dónde escapar. ¿Qué te parece, Ton? Ah, pero y también así se forman las montañas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un volcán y una montaña? A mí me gustaría contestar eso. Si no me equivoco, una montaña se forma por el choque de las placas tectónicas y un volcán se forma por la presión que ejercen los materiales como el magma y los gases del centro de la Tierra sobre las diferentes capas que tiene. ¿Estoy bien? Perfecto, muy buena explicación. Así es precisamente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para que nos quede más claro todavía. Vamos a utilizar nuestro baúl de experimentos y vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bien, acuérdense que en alguna clase ya utilizamos este refractario y habíamos puesto la miel. En aquel experimento lo utilizamos como si fuera la astenosfera. Ahora vamos a pensar que esto es el magma. El magma que está debajo de la corteza terrestre, precisamente. Y entonces, Ale, si me ayudas Claro que sí. a ponerlo. Y lo que voy a poner ahorita, voy a representar la corteza terrestre. Estas placas que estoy poniendo sobre la miel, en este caso, la miel representa nuestro magma. ¿Recuerden esto? Que el magma está debajo de la corteza terrestre. Aquí está mi corteza terrestre con las placas tectónicas. Aquí es muy importante, vamos a verlo. Si lo inclinamos un poco, ahí están. A ver, exactamente. Si las placas empiezan a moverse, vean lo que está pasando con la miel, es muy importante. Vamos a girarlo un poco, Ale. ¿Qué está pasando con la miel sobre las placas tectónicas? Está cubriéndola. ¿Sí? Al momento de presionar la miel, que en este caso es el magma, chocan las placas tectónicas y producen que la miel surja debajo de la Tierra, precisamente debajo de la corteza terrestre. Estoy pensando, alumnos y alumnas en casa, que la simulación que estamos haciendo es muy sencilla, pero recuerden que la presión que hay debajo de la corteza terrestre es tremenda. Cuando tiene la oportunidad del magma de salir, pues obviamente sale con muchísima fuerza, muchísimo más que la miel que ahorita tenemos y que se está mostrando en lo que Ale les muestra, ¿verdad? Riquísima, digo, muy rica la miel, por cierto. Ya las llené, profe, de magma. Ya las cubren. Sí. Precisamente esto que está sucediendo con Ale, y quiero mostrárselos una vez más. El magma cubrió la corteza terrestre y obviamente cuando este magma sale y se convierte precisamente en la lava y se seca, le da otra apariencia diferente al paisaje. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Vamos a seguir. Gracias, baúl de experimentos. Al rato nos vemos. Perfecto. Bien. Ya lo dijimos, pero lo pudieron ver. El magma se encuentra en el manto de la Tierra. ¿Ven la imagen?
Estamos hablando de el núcleo de la Tierra, viene el manto de la Tierra y luego viene la corteza terrestre. Hay que recordar que el manto de la Tierra se encuentra a altísimas temperaturas y que está conformado por minerales fundidos que van ascendiendo y al llegar a la corteza terrestre generan una elevación de esta cuando sale a la superficie. Ya cuando sale a la superficie habíamos dicho que el magma se llama lava. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dando lugar al nacimiento de un volcán a través de una erupción. Okay. Es muy importante, alumnos y alumnas, que vean la página 26 de su Atlas de Geografía. Ahí en este libro, en la página 26, van a encontrar perfectamente esta imagen donde se muestra el magma en el manto superior de la Tierra y cómo esto da lugar a una erupción. Es importante tener presente que las erupciones volcánicas suceden cuando, a través de las fracturas de la corteza terrestre, como vimos en nuestro experimento, asciende roca fundida o magma proveniente del manto superior o de depósitos que se encuentran en la misma corteza. Pueden ocurrir en el fondo del océano o en la superficie terrestre. Es muy importante, alumnos y alumnas, tener claro que los volcanes hacen erupción de diferentes maneras. Pueden formar conos, es decir, es una de las formas que puede tomar estos, o puede formar también edificios volcánicos similares a una montaña. O por otra parte puede simplemente escurrir la lava por las grietas y esto no acumula el material, simplemente se esparce en el terreno. Okay. Tengan en cuenta también que durante la erupción de un volcán se expulsan gases y vapor de agua y cuando llegan a ser muy explosivos, llegan inclusive a arrojar magma que cuando sale se convierte, ya lo dijimos, en lava. Y esto lleva también fragmentos de roca de distintos tamaños que van desde cenizas hasta grandes bloques. Vamos a observar el siguiente video, alumnos y alumnas en casa, para que nos quede un poco más claro esto de los volcanes. Observen. ¿Sabes qué son los volcanes? El origen de la palabra proviene del nombre mitológico romano Vulcano, que se refiere a dios del fuego, pero en nuestros días se relaciona con una estructura geológica por la que salen o han salido en algún momento humo, llamas o materias encendidas o derretidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay volcanes que están activos y otros no? La actividad volcánica tiene una relación directa con la existencia de calor en zonas relativamente profundas de la corteza, las cuales son conocidas como cámaras magmáticas. Estas se caracterizan por tener temperaturas y presiones más elevadas que las de los materiales que las rodean. Y en su interior coexiste una mezcla de materiales en estado sólido, líquido y gaseoso llamado magma. Cuando la presión es superior a la corteza que la contiene, el magma busca una salida y llega a la superficie mediante una actividad violenta, llamada erupción. Cuando el magma sale a la superficie, se enfría y entonces se le llama lava. Las cenizas de un volcán no son más que partículas pequeñísimas de este fluido. La erupción puede variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. Este tipo de actividad puede durar miles de años, con erupciones esporádicas y de distinta intensidad. Los grandes volcanes mexicanos como el Popocatépetl, Pico de Orizaba y Colima son un buen ejemplo de este caso. Algunos volcanes cesaron su actividad cuando el sistema que suministra calor a las cámaras magmáticas dejó de funcionar. Otra fuente para la generación y ascenso del magma se encuentra en zonas aún más profundas de la corteza terrestre, en los límites con el manto. Ahí las características químicas del magma son diferentes a las anteriores y en general no existen cámaras magmáticas. Los conductos que permiten el ascenso de este magma son generalmente fracturas que llegan a afectar la base de la corteza terrestre. Estas fracturas tienden a sellarse con el paso del magma. Sin embargo, por la presión del magma subterráneo y la acumulación de material de erupciones anteriores, los volcanes adquieren una forma cónica, con una cima truncada, producida por el material emitido, y se le conoce con el nombre de cráter. Erupciones volcánicas como estas duran de días a semanas, pudiendo llegar hasta los 10 años. ¿Conoces los lugares en los que hay presencia de volcanes?
En México tenemos la mayor riqueza en este tipo de manifestaciones volcánicas, en la faja volcánica transmexicana, la cual atraviesa a nuestro país desde el estado de Veracruz al oriente, hasta los estados de Colima, Jalisco y Michoacán al poniente. Como ejemplo más reciente está el volcán Paricutín, que surgió en el año de 1943 y que vivió 9 años, 11 días, 10 horas. ¿Te imaginas el impacto que generó? Lamentablemente sepultó a todo un pueblo. México es un país de muchos volcanes. Se han llegado a contar un poco más de 2000 en su territorio. La mayoría de ellos ya no son activos y no representan peligro. Los principales volcanes activos son Tres Vírgenes en Baja California Sur, Bárcena y Everman en las islas Revillagigedo, Ceboruco y Sangangüey en Nayarit, La Primavera en Jalisco, el volcán de Colima en la frontera de Jalisco y Colima, Paricutín y Jorullo en Michoacán, el Jitle en la Ciudad de México, el Popocatépetl en los estados de México y Puebla, los Humeros y Pico de Orizaba en los estados de Puebla y Veracruz, San Martín Tuxtla en Veracruz y el Chichón y Tacaná en Chiapas. Los volcanes siempre representan un riesgo, pero es poco frecuente que un volcán entre en actividad sin avisar. Si nos encontramos viviendo cerca de ellos, debemos conocer los peligros que se pueden presentar y, sobre todo, las medidas que podemos tomar. Qué interesante saber que en todo el mundo existen volcanes activos e inactivos, pero debemos estar preparados ante todos los riesgos que podrían representar. Quiero investigar sobre eso, profesor. Como hemos visto a detalle, los volcanes producen erupciones. A veces lanzan fumarolas, ya lo habíamos comentado, pero que también habíamos dicho que avientan material incandescente. Ahora, no siempre las erupciones se producen. Por ejemplo, en la imagen que vimos del Vesubio, ¿se acuerdan al principio? Sí. Esta erupción destruyó totalmente Pompeya, que era una de las ciudades importantes de Roma en aquel entonces. A todo esto se le llama, a fin de cuentas, actividad volcánica, porque esta actividad que se produce en los volcanes, imagínense que puede producir sismos. Y esto hay que tenerlo bien claro. Vamos a explicarlo bien. Entonces, ¿un volcán puede producir un sismo? Yo sabía que estos se debían al movimiento de las placas tectónicas. Así es, Ton, así es, precisamente. Alumnos en casa, alumnas en casa, no nos estamos contradiciendo, al contrario. Estos sismos, además de ser producidos por el movimiento de las placas tectónicas, como ya habíamos platicado, también se pueden deber a la actividad de los volcanes. Miren, vamos a revisar la página 26 del Atlas de Geografía. Vamos a observarlo a detalle y les voy comentando. ¿Se acuerdan que la sismicidad son los desplazamientos de las placas tectónicas y las erupciones volcánicas ocasionan movimientos bruscos de la corteza terrestre llamados estos sismos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acuérdense que la fuerza de un sismo, y ya lo vimos en la clase anterior, se puede medir con un instrumento. El instrumento se llama sismógrafo. ¿Qué mide este instrumento? Pues simplemente la magnitud del movimiento en una unidad de medida llamada Richter. Los daños ocasionados por el sismo se miden con la escala de Mercalli. También lo vimos en el video. El sitio en el interior de la corteza terrestre donde se origina el sismo se llama foco. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Sí. El foco, cuando hicimos esta representación de nuestra ciudad. Sí. Y el lugar de la superficie donde se encuentra, donde se refleja es el epicentro. Es exactamente el lugar donde se siente más. El foco está por debajo, el epicentro está sobre la corteza terrestre. ¿Sí nos quedaría claro? Sí, muy claro. Yo no sabía que la actividad de un volcán puede producir un temblor en la Tierra. Pero entonces, ¿es posible que en los lugares donde existen volcanes activos se presenten mayor cantidad de sismos? Sí, y de hecho, alumnos y alumnas, en la página 27 de su Atlas de Geografía, vamos a poder observar la distribución de los volcanes y de las placas tectónicas.
Este plano que vamos a observar es muy, muy, muy interesante. Ustedes van a poder darse cuenta de las zonas de contacto o convergencia, como habíamos dicho, porque están marcadas con flechas verdes. También hay grandes cordilleras o ejes volcánicos que pasan precisamente y coinciden en donde están estas zonas de convergencia. Es un dato muy importante. Y es bueno considerarlo porque si ustedes se ubican en el plano, por ejemplo, en América del Norte, en América Central, en el sur, en Europa, en Asia, en Oceanía, es más, hasta en el Océano Pacífico los vamos a localizar. ¿Cómo? ¿También en medio del océano hay volcanes? Sí, Ton, y muchos. ¡Wow! Ahora, alumnos y alumnas en casa, les voy a pedir que por favor observen la página 28 del Atlas de Geografía. ¿Las están viendo? Bien. Como pueden notar, existe una gran cantidad de volcanes alrededor del mundo. Por ejemplo, fíjense, en América, el McKinley está en América del Norte. ¿Sí? Obsérvenlo, localícenlo en América del Norte. Muy bien. Vamos un poquito más abajo. El Pico de Orizaba, en México. Y si vamos recorriendo América, más hacia el sur, el Chimborazo, que ya lo comentamos, está en Ecuador. Ahora vamos, el volcán Kilimanjaro, que está en África. El Etna y el Vesubio, que están en Italia, en Europa. O el Fujiyama, que ya está así, exactamente al otro extremo, en Japón, en Asia estamos hablando. Además, como pueden mirar, en Oceanía existen bastantes, como por ejemplo, alguien muy famoso, el Krakatoa, que está en Indonesia. Bien, por cierto, los invito a observar el siguiente video. Vamos a verlo. El día de hoy platicaremos sobre las placas tectónicas. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Antes de iniciar con ello, es pertinente señalar que las placas tectónicas son las que fragmentan a la corteza terrestre. Es como un rompecabezas. Este rompecabezas, cada pieza se mueve en distinta dirección, en distinta forma. Tenemos placas muy grandes como la norteamericana, la placa del Pacífico, la placa euroasiática, algunas muy pequeñas como la placa de las Carolinas, la placa de Cocos o la placa de Rivera. Pero, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Por la astenosfera. La astenosfera se encuentra en el manto superior. Hay que recordar que nuestra Tierra se divide en 3 capas: corteza, manto y núcleo. En el manto, en la parte superior, es donde se sitúa la astenosfera. La astenosfera son corrientes convectivas, material viscoso que por el calor sube a superficie, al llegar a superficie baja temperatura y desciende. Este ciclo de corriente convectiva genera el movimiento de las placas tectónicas. En el esquema podemos ver perfectamente que donde convergen la zona convectiva separa relieve en la parte superficial. En la corriente misma, cuando choca, genera colisión o el choque de 2 placas tectónicas. Esto es lo que genera el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué consecuencias trae el tectonismo? 3 básicamente: la sismicidad, el vulcanismo y la formación de relieve. Los sismos se presentan por el movimiento de las placas. Las placas se mueven en 3 direcciones. La convergencia: 2 placas chocan, corrugando el relieve, generando montañas como los Himalaya. Tenemos algunas otras como la subducción, donde 2 placas colisionan, una se mete por debajo de la otra y esta, al meterse, se funden en el magma. Al fundirse en el magma genera mucha presión, mucha energía y necesita ser liberada. Y se libera justamente por la actividad volcánica, como podemos ver en el sistema volcánico transversal aquí en México. La divergencia es separación de 2 placas. Estas, al separarse, generan dorsales. Estas dorsales son montañas submarinas, como se presenta en la cordillera mesoatlántica. Al fondo del océano Atlántico, entre América y Europa, podemos ver este tipo de relieve. Hay otras fisuras, como la Silfra, que se encuentra en Islandia, donde se parte el relieve, donde se abre y se genera una zona rift. Esta zona rift es prácticamente la zona de separación. Podemos ver perfectamente en la imagen la fisura Silfra, en la cual se ve ese distanciamiento entre una zona y la otra. La transformante son 2 placas tectónicas que corren en dirección opuesta. La más importante es la falla de San Andrés, que se sitúa en la parte de Norteamérica. Esta falla de San Andrés, la parte del Pacífico, la placa del Pacífico va hacia el norte, mientras la placa norteamericana corre hacia el sur. Estos 3 movimientos generan sismos. En el momento que chocan, en el momento que se abre o en el momento que corren en dirección opuesta, genera la sismicidad. La sismicidad misma, donde se da ese punto de choque, genera
o se le cataloga como el hipocentro. En la parte superficial, en la vertical al hipocentro, se llama epicentro. Aquí las ondas se caracterizan o viajan en 3 formas. Las ondas P, que atraviesan sólidos, gases y líquidos, viajan a una velocidad entre 6 a 12 kilómetros por segundo. Las ondas S o secundarias corren a una velocidad de 3 a 6.4 kilómetros por segundo. Son más lentas. De hecho, los centros sismológicos reciben posterior esta onda cuando primero llegan las P. Finalmente, las últimas, las ondas Rayleigh, son ondas superficiales, crean ondulaciones sobre la superficie terrestre. Estas pueden llegar hasta horas después de cuando se origina el sismo, cuando viaja la onda P. El vulcanismo es un proceso de construcción o destrucción del relieve. Hay que identificar que los volcanes generan 2 tipos de emanaciones, explosivas y efusivas. Sin embargo, las 2 modifican y crean relieve, mas no lo destruyen. Las explosivas, podemos ver en las imágenes, son aquellas nubes altas de prácticamente 5 hasta 10 kilómetros de altura, se llaman nubes ardientes, en las cuales contienen piroclastos, temperaturas de 1000 grados centígrados, contienen gases tóxicos que viajan a velocidades sónicas. Estas erupciones prácticamente devastan todo lo que se encuentra a su paso. Sin embargo, no destruye, simplemente modifica el relieve. Las efusivas arrojan magma, y al salir por el cráter se le denomina lava. Las lavas es lo menos peligroso de los volcanes. Mucha gente asocia que las lavas son las que causan los mayores estragos, pero de ahí a que destruyan, no, simplemente están modificando. ¿Qué les pareció? Muy interesante, de verdad. Increíble. Alumnos y alumnas en casa, también es importante mencionar que las erupciones volcánicas contribuyen a la fertilidad y diversidad de los diferentes territorios. ¿Por qué? Pues simplemente porque aportan muchísimos nutrientes a los suelos. Es importante tener presente que muchos años después es cuando sucede esto, no de manera automática, porque sabemos que todos estos procesos llevan mucho tiempo, pero estos suelos son muy propicios tiempo después para la agricultura, como ocurre en los campos de cultivos del Valle de México. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Es un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado actividad volcánica, efectos y su distribución en el mundo. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.